Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Hoy vamos a estar topando un tema que tiene que ver con la fecha en la que nos encontramos. En este mes de diciembre, el mundo celebra la Navidad y allí es donde nosotros, como cristianos, debemos también buscar la oportunidad de comunicar el verdadero significado de la Navidad. De tal manera que el día de hoy vamos a estudiar un tema que es de trascendental importancia dentro del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el hecho de que Él vino en carne y estuvo y habitó entre nosotros. Esto tiene que ver con la encarnación de Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y vamos a observar que la encarnación es el hecho de que Dios se hizo hombre. Ese es el tema fundamental y central en cuanto a la encarnación, que Dios se ha hecho hombre. La encarnación en sí mismo es el término que se utiliza para enseñar o expresar que Dios se hizo hombre de carne y hueso. Todo ello fue llevado en la persona del Señor Jesucristo. Este término en sí mismo no aparece en la Escritura, pero más bien es un término que se deriva de la Escritura y se refiere a que Dios ha venido en carne en relación con la persona del Señor Jesucristo. Segunda de Juan 1:7 dice, Jesucristo ha venido en carne. Y Juan 1:14, este conocido versículo dice, y aquel verbo se hizo carne. Ese es el concepto de la encarnación. Y dentro de la Escritura hay varias pruebas acerca de la encarnación. Y el testimonio apostólico es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque los discípulos del Señor Jesucristo fueron testigos físicos de la naturaleza humana del Señor Jesucristo, porque ellos convivieron con Él. De tal forma que Juan, Lucas, Pablo nos informan o nos comunican este testimonio de parte de los apóstoles. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo ya resucitó, en Lucas capítulo 24, versículo 39, Él les dijo, bueno, miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Y les dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y Juan, en la primera carta, capítulo 1, versículo 1, ellos se describen como testigos presenciales de la persona del Señor Jesucristo. Ellos escucharon las palabras del Señor. Ellos pudieron mirarle al Señor y pudieron contemplarle cómo Él hacía sus milagros y cómo Él se dirigía a ellos en amor. Pero también ellos pudieron toparle o palparle al Señor Jesucristo con sus manos. Por eso, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es un hecho maravilloso y es llamado por el apóstol Pablo en primera a Timoteo capítulo 3, versículo 16, como el misterio de la piedad. E inicia diciendo, primera de Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allí en gloria. Este Señor Jesucristo, este Jesús fue manifestado en carne. Esto quiere decir y dice que el Señor tenía un cuerpo humano verdadero igual al nuestro. Un cuerpo que estaba sujeto al espacio, sujeto al tiempo. Cuando el Señor Jesucristo echó lágrimas en la tumba de Lázaro, cuando derramó su sangre en la cruz, cuando Él se encontraba durmiendo en la barca con cansancio, tuvo hambre, tuvo sed.
Y es allí que miramos su humanidad, de tal manera que su muerte también sería una verdadera muerte. Porque si Él no hubiera tenido un verdadero cuerpo humano, Él no hubiera sido verdaderamente un hombre de carne y hueso. No habría podido morir. Y eso es lo fundamental dentro del Evangelio del Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. Y si no hubiese tenido un cuerpo de carne y hueso, Él no hubiera podido morir por nosotros. Tampoco la resurrección tendría sentido si Cristo no tendría un verdadero cuerpo. Pero esto fue sujeto a varias veces atacado en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Siempre ha habido negación en la encarnación, porque al ser un tema humanamente imposible de resolver y ser un misterio que solamente puede ser revelado por el Espíritu Santo de Dios, entonces el hombre niega que esto haya sido un hecho verdadero. En el mismo inicio de la iglesia, muchos empezaron a negar la persona del Señor Jesucristo, unos diciendo que realmente no era un hombre, otros alegando que sí, era humano, pero no era Dios. Cosas que Jesús no había nacido de mujer. Ese tipo de cosas se desarrollaron en esa misma época, en el inicio de la iglesia. Porque toda la influencia filosófica que el hombre tiene, y en esa época la influencia de los griegos, de los gnósticos, llevó a este tipo de pensamiento que negaba la encarnación del Señor Jesucristo. Pero varias veces dentro de la Escritura vamos a encontrar la defensa a la persona del Señor Jesucristo. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo nació de una virgen. Tomó la naturaleza humana de esta mujer y la naturaleza divina del Espíritu Santo de Dios. Esta es una defensa que la palabra de Dios lleva a cabo, es la defensa de la encarnación. La enseñanza es clara. Esta enseñanza es indiscutible, según 1 Timoteo 3:16. Las Escrituras enseñan que Dios fue manifestado en carne. Y de esa manera los apóstoles utilizaron esta doctrina como un filtro entre lo verdadero y lo falso. Es decir, los que predicaban verdaderamente el Evangelio del Señor Jesucristo y los que falsamente lo hacían. Y este filtro ayudaba a determinar si una profesión de fe cristiana era verdadera o no. Y el apóstol Juan, en su primera carta, él también escribe acerca de este filtro para conocer si era algo verdadero o falso, si esa profesión de fe era verdadera o falso. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, quien confesaba que Jesucristo había venido en la carne era una revelación que solamente podía venir del Espíritu Santo de Dios, pero alguien que estaba en contra de que Jesucristo había venido en carne, esta era una revelación o era un impulso de parte del espíritu del diablo, ya que al quitar algo del Evangelio puro del Señor Jesucristo, ya no se estaría enseñando la verdad de Dios y su propósito, sino una mentira inventada por los hombres
guiados o impulsados o manipulados por espíritus de demonios. Esto había sucedido a los Gálatas, cuando Pablo ya les dice a ellos que habían llegado al Señor Jesucristo, pero de pronto empezaron a desviarse del verdadero evangelio del Señor. Y Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 8 dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos tomaron otro camino, un evangelio que no tenía que ver con el evangelio puro del Señor Jesucristo. Y versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra de Dios defiende la encarnación del Señor Jesucristo y muestra claramente que es una realidad. La obra de Cristo, dentro de los diferentes aspectos de lo que el Señor hizo, encontramos su encarnación. Y tiene que ver con su obra. Encarnación y obra van juntas, así también como su persona. Estos dos aspectos que decíamos, su obra, su persona, son inseparables, ya que por medio de saber quién es Él, entendemos lo que Él estaba haciendo, lo que Él vino a hacer por nosotros. Y este origen de la promesa de Dios, de el perdón de pecados, de la redención de la humanidad, tiene que ver con un propósito eterno en la persona de Dios. Porque cuando hablamos de la encarnación, inmediatamente nos viene a la mente su nacimiento virginal. Sin embargo, cuando la Escritura nos habla, comunica que el plan de redención tuvo un lugar en la eternidad, antes de la creación. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice el apóstol: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta obra que el Señor Jesucristo empezó en la eternidad pasada con la promesa de redención, la encontramos defendida dentro de las epístolas y de la Escritura. Cuando hablamos de redención, se trata de la acción y de la consecuencia de redimir, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo o liberar algo que está hipotecado o algo que está embargado. El hombre estaba condenado por la caída del pecado y Dios mismo debía venir en rescate por nosotros, pecadores. Esa es la redención planificada en la eternidad. Y de allí, del Padre, viene este concepto de redención o de redimir a una creación que cayó en pecado. Una promesa de redención se debe a un acuerdo entre las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre elige en Cristo, llama y sella a los creyentes según su voluntad. El Hijo salva y redime, compra a la iglesia con su sangre, y el Espíritu Santo regenera, convence de pecado, justicia y juicio al pecador. Es decir, este es un acuerdo eterno. Y el Hijo es enviado por el Padre, y el Hijo está gozoso en ser enviado y llevar a cabo la misión en obediencia, una misión de redención. Por eso el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 38 dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo vino a hacer esta obra. ¿Cómo? Encarnándose, incrustándose en el tiempo entre los hombres.
Este acto de encarnación, ¿cómo funciona o cómo sucede? Bueno, tiene que descender. Primeramente viene y desciende, inicia su descenso, como se distingue del ascenso o de su ascensión, porque Él deja su situación de gloria con el Padre y el Espíritu Santo viniendo a este mundo de la manera que vino en la encarnación. Por eso el mismo Señor dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este concepto de encarnación, el apóstol Pablo al inicio de la carta a los romanos anuncia como apóstol la promesa ya dada por los profetas del Antiguo Testamento acerca del nacimiento del Señor, del que iba a venir del linaje de David, y dice que vino según la carne. Y allí trae el concepto de encarnación. Por eso, cuando celebramos la Navidad, debe quedar en nuestra mente que Navidad es la encarnación de Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y fíjese lo que le decía en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí encontramos este anuncio de la promesa dada por los profetas ya desde el Antiguo Testamento, que iba a venir en carne según el linaje de David. Pero también el apóstol Juan, lo que leíamos en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra o esta frase, el principio, muestra preexistencia, existencia desde antes de la encarnación, existencia desde antes de nacer o desde antes de venir a este mundo. Y distingue entre el Verbo y Dios. El Verbo se hizo carne. ¿Y qué pasó? Y habitó entre nosotros. Y más adelante, en el Evangelio de Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, encarnación es que la segunda persona de la Trinidad toma sobre sí misma una naturaleza humana y se une esa naturaleza divina a esa naturaleza humana con el propósito de llevar a cabo la redención. Sin embargo, su humanidad era sin pecado. Así es como la Escritura defiende y protege al decir que Él vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15, fíjese lo que la palabra de Dios nos dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es maravilloso. Dios viene a este mundo, se hace carne en la persona del Señor Jesucristo. Padece las mismas circunstancias que nosotros padecemos, conoce todas nuestras debilidades, pero estando en esa condición en la carne, es sin pecado. Esto nos da confiabilidad en cuanto a su obra, porque Él es perfecto y solamente Él perfecto podía llevar a cabo la redención, podía pagar el precio por los pecadores. Él es sin pecado. Y ahí esto también nos debe llevar a pensar, porque Él estuvo en carne y Él fue ejemplo para nosotros.
¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo en carne? Y nosotros encontramos este patrón de humillación y de exaltación. Y nuevamente podemos ver esa transición que ocurre de estar el Señor en un estado de exaltación en el cielo, desciende a un estado en la carne, en una condición de hombre en este mundo. Y este patrón que encontramos aquí, en este pasaje que vamos a ver de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, es un patrón de humillación a exaltación. Es decir, que empieza en la gloria en el cielo, pero Él condesciende con los hombres y se une con nosotros, que estamos perdidos en el mundo, para redimirnos. Entra en la carne, atraviesa una profunda humillación estando en la carne, y a través de su vida se observa una progresión o una regresión donde la humillación se vuelve cada vez más profunda, más oscura, hasta llegar al máximo en la cruz. Así es como se lleva esta progresión. Pero nosotros somos llamados a imitar la encarnación del Señor Jesucristo. Y vamos a leer los versículos de Filipenses, capítulo 2 de la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el patrón de la humillación, y nosotros somos llamados a imitar su encarnación. Y lo primero que encontramos en este versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo escribe y describe la humildad que también nosotros los cristianos debemos imitar, igual que el Salvador. A menos que estemos dispuestos a identificarnos con la humildad del Señor Jesucristo, jamás podremos experimentar exaltaciones en nuestra vida. Humillación sigue a la exaltación. La nueva vida en Cristo es una vida de identificación. En el bautismo nos identificamos con la muerte del Señor Jesucristo y también con la resurrección. Por eso dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ese debe ser el sentir que el cristiano debe tener. Significa que no consideró la gloria que disfrutaba con el Padre, sino que se decidió a poner a un lado, decidió vaciarse de su gloria. Aunque el Señor decide vaciarse de su gloria, no pierde sus atributos divinos, solamente no los comunica en este lado humano, ni se deifica la naturaleza humana. En el misterio de la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús, la naturaleza humana es verdaderamente humana y la naturaleza divina se mantiene siendo completamente y verdaderamente divina. De allí sale el concepto que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se ha vaciado de su gloria, de todos los privilegios que Él tenía en la gloria con el Padre. Se puso a un lado la exaltación y Jesús en la encarnación se hace a sí mismo y se despoja de su gloria. Se quita la popularidad, una buena reputación y Él permite que su posición divina exaltada sea sometida al desprecio, a la hostilidad humana, a la crítica, a la humillación, a la negación humana. Él tomó forma de siervo y tomando esta forma de hombre, Él no solo viene como siervo, viene como un esclavo y viene en una forma que no tiene nada de lo que era en su gloria. Es decir, es visto de una manera en que no tiene ninguna exaltación, ninguna dignidad, solamente hay indignidad vista en Él. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo. En la noche de la última cena el Señor le pidió al Padre en Juan capítulo 17, versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor ha completado su obra, ha sido obediente y le dice, glorifica a tu Hijo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10 y versículo 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó a tal grado que al oír el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre que sobre todo nombre pertenece a Dios. Dios es el Señor. Dios es el soberano. Señor es el título que le pertenece al Señor Jesucristo por su humillación, por su obediencia perfecta en el papel de siervo o esclavo. Dios mueve el cielo y mueve la tierra para exaltar a su Hijo. Esto es maravilloso. Y le da un nombre, que sobre todo nombre, para que cuando oiga el nombre de Jesús, el impulso inmediato sea caer de rodillas y confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahí se completa el círculo y viene de la gloria a la exaltación, viene de vivir una vida en humillación y regresa a la gloria con el Padre. ¿Qué podemos concluir diciendo en esta mañana? Hay tantas cosas que hemos visto. La encarnación de Cristo es verdadera. Está sustentada por la palabra de Dios. Cristo vino y nos dio un ejemplo maravilloso. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Dios vino y se encarnó para darnos salvación. Y ese es el mensaje que debe reinar en esta época. Es el mensaje que nosotros debemos comunicar a todo hombre incrédulo. Y no solamente que Dios vino y se quedó como un niñito, sino que creció. Su vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión son parte de su maravilloso evangelio. Pero hay algo más. Él volverá. Y todo esto fue posible porque Dios lo hizo posible en su plan perfecto.
Por eso, en la encarnación del Señor Jesucristo comienza su obra, pero esta obra tiene un propósito, un acuerdo con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad, y es la redención de la humanidad. Por tanto, esta época es tiempo de hablar de que hay perdón de pecados, hay una nueva vida en Cristo y una vida eterna junto a Él. ¿Qué necesita hacer? Reconocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, arrepentirse de su pecado y pedirle a Él, en arrepentimiento, en humillación, que Él se haga cargo de su vida. Él se ha hecho cargo de su pecado, Él lo ha pagado, y si usted cree eso, entonces Él le recibe como su hijo. Dios le hace su hijo por el sacrificio de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esta es la condición. No es un creer superficial, es un creer de todo corazón en la obra, en el Evangelio de Cristo. Si usted ha hecho eso, usted es un hijo de Dios y su vida está en Cristo por la eternidad. Pero si todavía ha estado aplazando el recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ha estado rehusando creer, no deje pasar más. Tome esa decisión, tome ese regalo que Dios le está ofreciendo por medio del Señor Jesucristo hoy mismo. Hoy es el día de salvación. Que Dios le bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga. Y si el Señor lo permite, estaremos continuando la próxima semana para conocer más de la bendita palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.